día más del el ciclo astronómico científico, que como recién acabo de decir, ya lleva 10 charlas. Ha pasado muy rápido, sobre todo aún más cuando ya estamos en la cuenta regresiva para este evento astronómico tan esperado. Presentamos, ya estuvimos charlando un poco, una charla bastante entretenida, con Rodolfo Barba, doctor en astronomía, graduado de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, es profesor de la Universidad de La Serena hace ya 18 años, se define como un aficionado a la astronomía con una visión cosmográfica de la disciplina y simplemente un payador de las estrellas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo estás? Buenas tardes a todos, un gusto. Lástima que no estoy en Pucón, eso es lo que lamento. De esto tendría que haberlo hecho allá, pero lamentablemente nos tocó vivir una época de la historia de la humanidad que tenemos que estar cada uno en la covacha y quedarnos a aguantarla, a capear el temporal. Así que, pero Pucón es una de las ciudades más lindas que conozco de Chile. De hecho, la primera vez que estuve en Pucón fue ya por mediados de la década del 80, cuando Pucón era una calle larga. Yo les puedo asegurar que era una calle larga. Una entrada a Pucón era la pura avenida, ahí, el bulevar. No había terminal de buses. El Jack paraba ahí en un hotelito que había en el centro. Ahí vendían los boletos. Y ya era calle larga. O sea, uno entraba por una calle y salía por la calle. No había, casi era 2 cuadras para un lado, 2 cuadras para el otro. Pero esa cuestión del pueblo de montaña siempre me encantó. Ahora Pucón ya es otra cosa, es otra dimensión. Me hace acordar mucho a San Martín de Osán, del lado argentino, a ese estilo, digamos, tiene todas sus peculiaridades, sus particularidades, pero es un pueblo muy bonito. O sea, toda esa región me encanta, digamos, de hecho la conozco muy bien, la he pateado duro, o sea, mochilero por la cordillera. He ascendido varios volcanes en la zona, Lanín, Villarrica, en mi época de escalador ahí, de aventurero, cuando era más peludo y joven. Así que, no, ese es una de las zonas más bonitas de Latinoamérica. Verdaderamente no se compara, o sea, el lado ahí, el valle metiéndose por Cularrehue, el fondo ahí saliendo de Lanín, Precioso. toda la zona de Tromen, Quillén, Raigolil, así al norte, saliendo para el norte, para el lado de Quillén. Así que metiendo atrás por Coñaripe, o sea, es hermoso. Toda la zona es hermosísima. Rodolfo, Es hermosísima. antes, bueno, dos cosas. Primero que todo, te quería preguntar por tu, ¿cómo se llama? Por tu apodo, el payador de las estrellas. ¿A qué se debe esto? Mi primera consulta. El payador de las estrellas es porque, miren, soy de las personas que tuvo la suerte de hacer una profesión de la vocación. O sea, era así aficionado de niño, o sea, tirarme a los 6 años, 7 años con un mapa, una carta celeste, un mapa de las estrellas muy elemental y tratar de reconocer las constelaciones, los nombres de las estrellas. Y entonces así empecé, después me pude conseguir un catalejo, un telescopio a los 10, 12 años, y así empecé a poquito, y un día, cuando tenía 17 años, pude ingresar a la universidad, ahí en la Nacional de La Plata, en Argentina. Yo vivía en la Patagonia en ese entonces, en Santa Cruz, ahí en el paralelo 50, comandante Luis Piedrabuena. Así que estaba ahí mi familia y yo me quedé, digamos, para terminar el secundario, el secundario en un pueblo ahí en Luján y después fui a La Plata. Y en La Plata comencé la carrera de astronomía y bueno, y justamente hice de mi vocación una profesión. Y eso es, digamos, algo que, digamos, yo considero como un privilegio. Ahora, el tema del payador es porque concibo la disciplina como una fuente de descubrimiento. Entonces, en cierta medida, hay que convertir la ciencia en un arte, en el arte del descubrimiento. Y ahí está la cuestión de por qué yo digo el tema del payador de las estrellas, porque hay que contar el cuento de las estrellas. No solamente escribir el artículo científico así de impacto, con estudios meticulosos, no es esa la historia. Tiene La que ver historia con más con el justamente relato, ¿no? esa es la parte técnica, esa es la parte, lo bueno es justamente la parte, la parte lúdica del trabajo. Entonces por eso, no lo digan muy fuerte, pero suerte que me pagan. Pero bueno.
Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Ahí- Y lo segundo que quería destacar a FUCHAS, la Fundación Chilena de Astronomía, ya su presidente Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas del 2015, por su informe para la observación del eclipse en Mapudungun, que viene de manera idónea para esta fecha, ya que por la gran representatividad de nuestros pueblos originarios como el mapuche dentro del área, viene muy bien, ya que serán anfitriones, así que felicidades ¿cómo se llama? Por este informe, y que además este documento lo tendremos nosotros en nuestras redes sociales, así que visiten la página de propucon.cl y podrán encontrar este documento, este informe para el día de la visualización de este fenómeno astronómico. Así que eso. Bueno, Rodolfo, cuando gustes tu parte, la pantalla es tuya. Adelante. bueno, ok. Miren, vamos a trabajar la charla en dos partes, tres partes. Una parte que es el tema de contar un poco que los eclipses, por ahí algunos que ya han visto charlas, pues yo, por ejemplo, de Guille Ganto, que la semana pasada, se aburren un poco porque, digamos, yo tomé el contexto de él. O sea, nosotros, toda esta parte del eclipse más o menos la tenemos trabajada porque lo venimos haciendo desde el año pasado con el eclipse de 2019 aquí en La Serena. Entonces, digamos, cambia, digamos, nada más el escenario. O sea, nosotros, es el fenómeno astronómico, es igual, lo único que cambia es el escenario. Pero también cambia otra cuestión, cambian las personas, porque yo les puedo asegurar que, digamos, no es el primer eclipse que vi el de 2019 de Sol, pero cada uno tiene su espectacularidad. Digamos, es un impacto directo al corazón, al alma, y eso es importante, porque es una experiencia única. Uno podrá ver, yo les puedo asegurar, uno puede ver erupciones volcánicas, puede haber fenómenos naturales espectaculares, pero el eclipse es único. No hay una cosa que se le parezca a nada. Porque, digamos, incluso desde el punto de vista paisajístico, uno dice, el volcán está ahí, hace erupción, digamos, una erupción volcánica es un evento espectacular. Yo he visto algunas de las cosas ahí en Villarrica, inclusive hasta he visto la lava burbujeando en el cráter, cuando subí allá en el año 91. Pero el tema del eclipse es que uno ve como que las estrellas están allá a lo lejos, como medias intangibles, el sol allá, la luna, y uno lo ve todos los días, pasa sol, luna, estrella, sol, luna, estrella. Es un ciclo que como uno se acostumbra casi a respirar, están ahí. Y en un momento dado viene el eclipse total de sol, que no es lo mismo que un eclipse parcial. Por eso yo le digo a todos los que se puedan mover dentro de este cuadro de pandemia, sin amontonarse, por favor, tratando de mantener la distancia al máximo, es métanse en la franja de totalidad. No es lo mismo estar un metro afuera de la franja que estar adentro de la franja. Cambia completamente las condiciones. Ver un eclipse total, donde el sol parece que se abre un agujero donde está el sol y se ve negro, y el cielo, digamos, con un cierto resplandor, es absolutamente sorprendente. No o sea, es choqueante. Entonces, yo me imagino, y esto yo le voy a mostrar algunas cosas, me imagino que ahora sí, nosotros lo entendemos, lo podemos explicar, tenemos detallada información sobre los eventos de tal manera que lo podemos cronometrar al segundo, predecirlo, decir exactamente cómo va a ser, simularlo, hacer simulaciones de alta precisión. Pero imaginen un ser humano hace 5.000 años atrás, en cualquier lugar de la Tierra, está haciendo sus cosas, ahí juntando palitos, ramitas, semillas, frutos, tratando de acechar un animal, y está por tirar ahí la flecha, el arpón, la lanza, y en un momento dado el sol se empieza a poner negro. Yo largo todo y me pongo a hacer cualquier cosa para que el sol vuelva. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Entonces, uno puede creer cualquier cosa. Entonces, esa es la cuestión. Después, a los 2 minutos, el sol vuelve y yo digo, sirvió lo que yo hice y sigo con mi tarea. Esto es una señal, voy a poder cazar el pajarraco ese, el animal, y le tiré la lanza y lo ensarté. Y, algo pasa ahí arriba que me dio la señal que voy a poder ensartar el animal. Entonces,
Uno puede hacer toda la lógica simbólica del evento, pero el tema es que un eclipse de sol total es una cosa sorprendente, choqueante, así, impacto, o sea, inolvidable. Yo diría que todos los seres humanos del planeta en algún momento tenemos que pasar por un eclipse total de sol. O sea, es como un legado de la humanidad, tendría que ser. Pero bueno, lamentablemente, como vamos a ver, no todos estamos en condiciones de poder hacerlo porque el eclipse ocupa una pequeña franjita en el planeta. Bueno, voy a pasar a presentar mi charla. Ya les digo, la primera parte es un poco aburrida en el sentido que es muy técnica, parecida a la que presentó Guille Damke. Tomé, digamos, el esquema de la charla de él. Rodolfo, Sí. también queríamos recordarle a todas las personas que estamos transmitiendo por Facebook Live y que cualquier duda, consulta que tengan, tanto por acá en vía Zoom o por el Facebook Live, la dejen para nosotros realizártela a ti. Y bueno, continuemos. Muchas gracias. De nada, bien, ahí está. Estamos entonces viendo la presentación. Este es un evento único, el eclipse solar del 14 de diciembre de 2020, que nada más toca a austral del continente, cruzando Chile y Argentina, la Araucanía y la Patagonia. Entonces, en todo, digamos, toda la otra franja que está en zona de océanos, y ahí a menos que estemos con un avión o un barco, va a ser difícil mirar. Bueno, primero el tema de contar un poco en qué consiste un eclipse, ver los tipos de eclipses y charlar un poco respecto al tema específico del eclipse de este año, en la zona sur. Y va a haber algunos consejos sobre la seguridad, sobre seguridad para la observación. Y consejos, también voy a dar algunos consejos, digamos, para aquellos que quieren tomar fotografías en tiempo real en el eclipse. Algunos consejos prácticos, no para los fotógrafos profesionales, porque ellos la tienen mucho más clara que yo, sino para aquellos que tienen un celular, una camarita vieja y quieren justamente tener la oportunidad de tomar fotos del eclipse. Bueno, empecemos. ¿Qué es un eclipse? Definición de la Real Academia Española es, en términos generales, la ocultación transitoria o parcial de un astro por interposición de otro cuerpo celeste. O sea, eclipse puede suceder tanto en estrellas como entre planetas o, por ejemplo, en el caso de la Tierra con el Sol y la Luna, eclipses, digamos, a nivel local. Pero también, bueno, uno puede referirse que eclipse puede ser que Messi le tire un pelotazo a Cristiano Ronaldo, cosas por el estilo, pero no estamos hablando de esa clase de eclipses. Nosotros estamos hablando de eclipses de astros celestes, no los que están en la Tierra. En general, digamos, cuando nosotros estamos refiriendo a eclipses en el sistema de Sol, Tierra, Luna, nos estamos refiriendo a eclipses de Sol cuando se interpone la Luna entre el Sol y la Tierra, o eclipse de Luna cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. En ese caso tenemos una alineación perfecta, en el sentido que la sombra de alguno de los astros se tiende a proyectar sobre el otro para que suceda. O sea, no tiene que ser una alineación que tienen que estar así en fila exacta, la línea recta, no. Tiene que haber justamente un cierto ángulo, puede haber un cierto ángulo, pero la cuestión es que la sombra proyectada de uno de los astros caiga sobre el otro. La órbita terrestre, con respecto a la órbita lunar, no están exactamente alineadas. Entonces, el Sol, ubicado en uno de los focos de la órbita terrestre, desde el plano de la órbita terrestre, es el plano de la eclíptica, en la jerga astronómica, en el lenguaje astronómico, y aquí tenemos la órbita lunar. Entonces, la órbita lunar tiene una pequeña inclinación respecto al plano de la eclíptica, y ¿qué sucede? Entonces, no hay eclipses por cada vez que la luna pasa por delante o sea, por ejemplo, en cada luna nueva, no tenemos un eclipse. Justamente sucede cuando justamente el nodo de la órbita
de la Luna, o sea, cuando la intersección de la órbita de la Luna con el plano de la órbita de la Tierra da favorablemente para que la sombra de la Luna se proyecte sobre la Tierra. Y lo mismo pasa para el eclipse de Luna, cuando justamente la sombra de la Tierra puede interceptar la posición de la Luna. Entonces, en ese sentido tenemos que, por ejemplo, hace unos pocos días tuvimos el eclipse de Luna, no sé si lo alcanzaron a ver, el día 30, a la madrugada, a la Luna se le comió un cachito. Eso debido justamente a que la Luna está en este momento en una posición orbital que se está acomodando con el plano de la órbita de la Tierra, de tal manera que justo a la siguiente plenilunio, perdón, novilunio, cuando es justamente la luna nueva, va a suceder el eclipse de Sol. Entonces, en el plenilunio, ¿esto qué pasó? Se acostamos luna llena, tuvimos el eclipse de Luna y a la próxima novilunio, o sea, la próxima luna nueva, vamos a tener el eclipse total de Sol. Entonces, en general, el eclipse de Luna, que es más fácil de ver en el planeta, porque básicamente el eclipse de Luna lo ven todas las personas que tienen la Luna sobre la cabeza. Entonces, pero el eclipse de Sol no es tan fácil, porque ahí depende justamente de donde yo estoy viviendo en el planeta. O sea, puedo ver el eclipse parcial. Por ejemplo, aquí en La Serena vamos a ver el 68% del sol tapado, que no es lo mismo que tener el 100%, te lo puedo asegurar. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo me muevo hasta ahí, a la zona de Telmú, Pucón, Villarrica, ahí yo voy a alcanzar a ver el sol totalmente tapado y es el eclipse total. Entonces, en el eclipse lunar tenemos tres clases de eclipses: el penumbral, parcial y el total. El penumbral es cuando la luna justo es alcanzada por la penumbra de la sombra terrestre. Entonces, ahí apenas se alcanza a ver un poco que cambia el brillo de la superficie de la luna. El parcial es cuando ya justamente la luna se está metiendo con mayor proporción dentro de la sombra terrestre, y el total es cuando la luna se mete completamente dentro de la sombra de la Tierra. Entonces, de hecho, no sé si alguna vez han visto, aquellos que hayan visto un eclipse total de luna, van a ver que la luna se va poniendo rojiza, y ese efecto de luz rojiza es debido a la refracción y la extinción de los rayos de la luz del Sol que pasan a través de la atmósfera terrestre y que terminan proyectando la luz sobre la superficie de la Luna. Entonces, en el caso del eclipse de Sol, tenemos que la Luna proyecta la sombra sobre la Tierra. Entonces, en este efecto, la proyección de la sombra sobre la Tierra es una pequeña franjita, un pequeño así manchita en la superficie de la Tierra, que se va moviendo en función de la rotación terrestre y del movimiento orbital de la Luna. Fíjense, acá hay una foto que muestra más o menos lo que es el tamaño de un eclipse de la sombra en la superficie de la Tierra. O sea, es muy pequeña. La distancia o sea, la configuración geométrica que tenemos en la configuración Sol, Tierra, Luna, con sus tamaños, es una cosa bastante interesante, porque se da por casualidad, no crean que esto es una cuestión que vino, que alguien lo diseñó así, es por casualidad. Se cumple una regla, que es que el tamaño del Sol, que es 1.392.000 kilómetros, en proporción al tamaño de la Luna, que es 3.475 kilómetros de diámetro, es al tamaño de la órbita de la Tierra, 152 millones de kilómetros, comparado con el tamaño de la órbita lunar respecto a la Tierra, 366.000 kilómetros. Esto da más o menos 400. O sea, se da una proporción que justamente la Luna tiene el tamaño justo y está la distancia de la Tierra justa para que justamente tape a todo el Sol. Ahora, el tema es que a veces sucede que
la Luna está un poquito más lejos o un poquito más cerca de la Tierra. ¿Por qué? Porque la órbita de la Luna no es circular, sino que no es una circunferencia, sino que es levemente elíptica, es una elipse, como una especie de huevo. Entonces, a veces está un poquito más lejos y a veces un poquito más cerca. Entonces lo que sucede es que a veces puede haber un eclipse total, pero está un poquito más lejos y fíjense, ya no alcanza a tapar todo el Sol. Y alcanzamos a ver entonces un anillo, cuando está en la fase de máximo eclipse, un anillo que es luminoso, que es justamente el borde del Sol que alcanza a escapar a la sombra de la Luna. En el caso del eclipse del 14 de diciembre, la sombra, la Luna va a cubrir completamente al Sol. Y eso va a dar la posibilidad de tener el eclipse total. Nosotros en La Serena vamos a ver una cosa parecida a esta que está aquí, que es el eclipse parcial. Entonces, las fases del eclipse, de un eclipse solar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el eclipse comienza un rato antes, cuando está el primer contacto del disco lunar con el disco solar, va avanzando en el transcurso del tiempo, esto, digamos, lleva varios minutos, hasta que se llega justo a la fase de comienzo de totalidad. Hay una fase muy interesante, que es el momento exacto que el disco lunar tapa totalmente al disco solar, que se da esta configuración que se llama el anillo de diamante, muy, muy bonita, la fase de totalidad, y después la Luna sigue su curso y va descubriendo el disco solar hasta liberarse completamente. Entonces, esto lleva, dependiendo, digamos, del eclipse y circunstancias geométricas, dónde estoy en la Tierra, etcétera, etcétera, dura más o menos unas 3 horas de punta a punta. La totalidad dura del orden de 2 minutos. Hay eclipses que pueden llegar a durar hasta 4 minutos, algunos duran unos pocos segundos, ya les digo, porque depende mucho de cuán cerca o cuán lejos está la Luna de la Tierra en el momento del eclipse. En la fase de totalidad es interesante en muchos aspectos. Hay cuestiones astrofísicas importantes que se descubrieron justamente en la fase de totalidad, pero hay una estructura que es muy llamativa, que no se ve a simple vista cuando uno quiere ver el Sol ahora, porque aparte que no en los inicios les ocurra mirar el Sol de modo directo, que se pueden quemar la retina, es el tema de la corona solar, que es una estructura que rodea el Sol, que está a centenares de miles de grados, millones de grados, producida por efectos de la actividad solar. Es una zona enrarecida, de gases enrarecidos, en un estado de plasma, o sea, muy caliente, muy excitado, que emite rayos X y justamente genera toda esta estructura que uno vemos rodeando el Sol. Los eclipses están perfectamente estudiados, o sea, de hecho podemos calcular eclipses en todo momento que querramos. La órbita de la Tierra está perfectamente calculada. Voy a tomar un mate porque ya se me está acabando la batería. Perdón. Está perfectamente calculada a lo largo del tiempo. De hecho, es muy interesante a lo que hacen arqueoastronomía estudiar ciertos eclipses y cómo, por ejemplo, algunos eclipses puede haber sucedido momentos históricos importantes. Pero bueno, en 5.000 años más o menos tenemos casi 12.000 eclipses y más o menos entre total, parcial y anular se cubre más o menos un tercio, un tercio, un tercio. Esto que son eclipses híbridos, son unos eclipses totales muy particulares porque los híbridos empiezan parciales o totales, se convierten anulares, se convierten en totales en una parte de la Tierra y después terminan como anulares en otra parte de la Tierra. O sea, en el sentido que justamente como la proyección de la sombra de la Tierra sobre la Tierra cambia levemente la distancia con la Luna, entonces en algún momento es anular, pero en otro momento puede ser total y otra vez después anular, dependiendo justamente de qué lugar de la Tierra estoy.
Entonces, estos cuentan, digamos, los híbridos cuentan como totales. Ahora vamos a comenzar un poco del eclipse del 14 de diciembre. No sé si hay preguntas ahí, si me quieren preguntar algo, consultar algo a la gente. Hasta el momento, nada, yo creo que ha estado muy bien explicado, entonces no hay muchas consultas. Pero apenas haya una, yo te la hago. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Ahora vamos a empezar a ver un poco las particularidades de este eclipse. El eclipse total de Sol del 14 de diciembre de 2020, como ven, es un eclipse muy particular, que el centro de la franja de, la luna, de sombra de la Luna está justamente sobre la Patagonia. ¿Mm? O sea, fíjense, el eclipse, esta información, este mapa está tomado de una página ahí está abajo la sigla, de Goddard Space Flight Center, de una página de la NASA dedicada a eclipses. Está toda la información con extremo detalle. Igualmente ahora yo voy a mostrar otra, donde también la información esa está muy detallada. Vamos a interactuar con esa página. Entonces, lo que tiene en particular es eso, que comienza en el océano, allá en el medio del Pacífico, avanza la sombra hacia el continente, cruza el continente y después sigue avanzando y termina justo antes de llegar a África. Esto está calculado con una precisión tal que yo puedo estar con un cronometrar exactamente lo que dice las tablas estas de tiempo y van a ver que el reloj da exacto. Justamente esto es trabajo astronómico. Los astrónomos son medio fanáticos con la precisión de tiempo y coordenadas, y bueno, ahí uno puede constatarlo. Digamos, es el resultado del trabajo científico. Esta clase de trabajos es lo mismo que hace cualquier científico que está trabajando, o científica que está trabajando en cualquier rama de la ciencia. O sea, es trabajar con alta precisión. Entonces la gente, por ejemplo, que está estudiando en este momento el virus, intentando desentramar la molécula de ARN del virus para encontrar claves que permitan bloquearlo, están haciendo la misma clase de trabajos con extrema precisión. Imagínense que están trabajando a nivel molecular, o sea, toqueteando ahí los átomos del virus para ver a ver qué le pueden prender que lo apague, ¿no? Es la misma cuestión. O sea, la ciencia en el siglo XXI ya tiene un tal nivel de precisión que asombra, ¿no? O sea, ya es casi, en el siglo XX uno pensaba que era ciencia ficción, ya es una realidad. La cuestión es esa, que no es esto que, digamos, que sucede por arte de magia. ¿No? Son fenómenos naturales, perfectamente naturales, y no hay nada oculto acá. Esta es una simulación para que vean justamente lo que es el tamaño de la penumbra de la Luna. O sea, toda la zona esa grisácea es donde el eclipse se va a ver de modo parcial. Y, a ver, esperen un segundo, voy a activar el pointer. ¿Alcanzan a ver la sombrita ahí? Esa manchita negra, no sé si alcanzan a ver ahí que va transitando. Esa es la zona de totalidad. Fíjense que es una pequeña manchita. Y a menos que uno viva abajo de esa franja, no va a haber el eclipse total. Va a haber lo parcial, pero no total. Entonces es importante justamente ubicarse en esa zona. Y ahora, justamente, vamos a ver, esto es una simulación de un cazaeclipses, de una persona muy aviesa en esto, que tiene los mapas de todos los eclipses los últimos 20 años, 30 años creo. Entonces pueden ver que la zona de totalidad es una franja que tiene algo así como 200 kilómetros de tamaño, un poquito menos, y ingresa ahí a la zona de la Araucanía por la costa. Fíjense, Temuco está justo en el borde, va avanzando la sombra, va a cruzar exactamente por encima de Pucón y Villarrica, cruza por el Lanín, avanza sobre el lado argentino, cruza sobre Junín de los Andes, el río Limay,
en este punto es el medio del eclipse, o sea, en este punto el sol va a estar justamente sobre mi cabeza y después va a terminar la sombra cruzando el resto de Argentina, a la costa atlántica, hasta salir al océano Atlántico. Ahora vamos a ver un poco esta historia. Lo que, digamos, ahí en la zona de Pucón, Villarrica, fíjense lo favorable que está. Ahí está el lago Villarrica, pueden ver que está justamente puesta prácticamente en el centro de la zona de la sombra. O sea, esto es casi un privilegio. Uno puede sacar la reposera ahí, la silla al patio a casa. Perdón. Poner así, pero me estoy olvidando de poner los anteojos. Se ponen así. Más el pisco, no sé, lo que quieran, el jugo, la bebida, se ponen así y disfrutan el eclipse. No tienen que hacer nada, nada de nada. Lo pueden ver del patio. De hecho, digamos, si algún loco quiere subirse al Lanín, se sube al Lanín y mejor todavía. Yo me hubiese subido al Lanín, miren, y si hubiese tenido también 30 años menos, capaz. Las horas importantes son estas, son, digamos, entre las 13, un rato antes, pongamos, 12:30, hasta las 13:30 no hagan nada. Quédense mirando el paisaje, y no es chiste, no es solamente mirar el sol cómo se tapa. Eso que los pájaros se comportan raro es verdad, y yo les voy a mostrar una evidencia. No son comparables a nada de lo que han visto. Un montón de cosas. Bueno, vamos a empezar a hacer un poco de simulación. Me voy a pasar al computador grande, que lo tengo acá a mi espalda. Voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar la cámara encendida, se va a ver por ambos lados. Mientras tanto, les recordamos a todos que pueden dejar sus consultas, dudas, preguntas, inquietudes en el chat para realizárselas a Rodolfo. Bien. Empecemos compartiendo pantalla. Perfecto. Ahí se ve. Sí, se ve la pantalla. Bien. Aquí tenemos la zona de ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha, se escucha. Ah, bien, perfecto, no, está bien. Despacio, Entonces, acá tenemos la... Sí. Sí. Bueno, acá tenemos el mapa de totalidad de Javier Lluvia. Lo saqué, esto está online, yo dejo la referencia ahí en la charla. Pueden ver, digamos, en la zona de totalidad, y esto está montado sobre Google Maps, entonces uno puede poner el muñequito este que está aquí y ver todos los caminos que están mapeados con Google Street, como para poder moverse en libertad y ubicarse uno lo más lejos posible del vecino. Ya digo, los que viven ahí en Pucón, esas cosas, están perfectos, no van a tener ningún problema quedándose en el patio de la casa, ahí en el balcón, tienen platea privilegiada. Ahora, los que vienen un poco más lejos o tienen que desplazarse porque tienen un árbol delante de la casa y les tapa un poco el paisaje o esas cosas, o quieren escapar pueden escapar hasta, no sé, ahí del suegro, la suegra, aprovechar las circunstancias, pueden buscar un camino y irse lejos. Por ejemplo, yo estaba mirando en particular, yo la zona la conozco muy bien, he estado ahí en Pucón, hemos estado muchos años después haciendo camping, cabañas, así que ahí la zona del lago Caburga, el lago Tintilco, ahí incluso tuvimos unas cabañas un tiempo con mis hijos, mi señora. Uno se puede ubicar acá, por ejemplo, en cualquier sitio de estos, moverse y encontrar perfectamente lugares aptos para... Lo conocen este lugar, ¿no? Así que tienen para divertirse. Incluso, fíjense,
Si quieren irse al Lanín, virtualmente, acá tienen el volcán Lanín. La zona esta es la zona de ahí es el Villarrica de fondo. Así que tienen para divertirse. Todo esto es interactivo. Una cosa interesante que tiene este mapa es que, por ejemplo, me voy a parar en Pucón. Y en Pucón, ustedes pueden ver que aparece una serie de horas ahí. Por ahí la letra está muy chiquita para la transmisión, pero igual, ya les digo, les aconsejo practicar un poco. Pero ustedes si se paran ahí, van a ver que le aparece proyectada la sombra en el momento del contacto, cuando está en el medio del eclipse. Ahí está, es el máximo del eclipse. Fíjense lo que va a ser la sombra de la luna sobre Pucón en ese instante. O sea, es casi como que están sacando la lotería. O sea, vivir eso, yo hago, mira, no sé qué hago para sacarme la pandemia de encima. O sea, tienen la oportunidad histórica, no la desaprovechen. Y después, bueno, cuando se va el eclipse saliendo. O sea, esto, ya le digo, es privilegio de la naturaleza. Están puestos en un lugar que tiene muy poca probabilidad de que suceda, porque ya le digo, los eclipses son eventos, fíjense, los eclipses totales de sol hubo 3.000 y tanto en 5.000 años, así que tienen que aprovechar. Así que la oportunidad es única. Después, este mapa también sirve para explorar el hecho, por ejemplo, en la zona de donde va a ser la totalidad, que es, perdón, el medio del eclipse, es el mid-eclipse, el centro del eclipse, que es en la Patagonia. Uno puede ver que aquí las condiciones de observación son insuperables. Miren lo que es esto. Esto parece Marte con plantas, con un poco de pasto. Es como el desierto aquí al norte. Es verdaderamente un lugar, digamos, que para observar eclipse debe ser espectacular, porque no tengo nada que me moleste y la probabilidad de nubes es baja. Hablando de probabilidad de nubes, justamente la página de este investigador tiene un mapa muy detallado que no solamente muestra las condiciones del eclipse, sino que muestra un mapa de probabilidad de nubes que, ya le digo, el término es probabilidad. No quiere decir que vaya. El año pasado, cuando fue el eclipse de sol aquí en la región, la probabilidad de que estuviera en La Serena, en la costa, a las 16 horas de un día de invierno, o sea, siempre decía que iba a haber algo de neblina costera, la nube costera que iba a tapar el sol y que se quería mover para el valle. Acá el problema es que ahí en poco tiene para moverse más intersticios, porque hay mucho más urbanización. Y para el norte, para el sur y para el este, y chau, se acabó, no teníamos escapatoria. Entonces se armaron unos tacos infernales. Tacos. Planifiquen con anticipación, muévanse con antelación. El eclipse, aparte del eclipse, es al lugar, a ubicarse en un lugar bien aislado, donde no hay nadie, digamos los que tienen que moverse, lo que se quiere, o sea, la recomendación es la casa. Ya, si tienen que moverse, bueno, ok, busquen un lugar que no haya congestión. Y háganlo con anticipación, no salgan a la hora del eclipse, porque hay tacos. Y más ahí, en el camino del aeropuerto. Rodolfo. Yo me recuerdo en verano los tacos que se forman en el aeropuerto. Entonces, fíjense que entonces el nivel de nubes puede llegar a ser importante. Acá habla entre el 30 a 40% de probabilidad, ¿sí? Y estar atento. Y acá pone, por ejemplo, esta persona pone muchas fotos justamente la zona,
tanto del lado chileno, ahí está la zona de Pucón, la aduana, esta ahí la aduana en Mamul Malal. Cruzamos para el lado de, ahí está la aduana del lado argentino. Acá tenemos el lago Quillén, ahí el puente sobre el río Catanlí. Hay un montón de cosas que tienen mapas como para entretenerse. Ustedes es planificar las cosas porque vale la y hacerlo con tiempo y con seguridad. O sea, seguridad tanto en... Estamos conectados todavía, ¿no? Sí, sí, como que el internet está fallando un poco, pero se escucha, yo te escucho bien. Ok, De repente bien. Voy a conectar la red. No, estoy bien, la red está bien acá. Voy a ¿Sí verificar está eso. bien? No, está bien, porque... Sí, la red acá está momentáneamente, pero la veo bien. ¿Está estabilizada ahora? Yo te escucho perfecto y te veo bien. Si fue un momento Bien. que... Sí, no por eso, pero yo ahora lo voy a decir, no, porque yo enseguida que estaba inestable, pero sabía, digamos, si había perdido yo el host o el host me perdió a mí. Eso no podía ser bien. Bueno, Rodolfo, hablaba yo, quería hacer una consulta, lo hablamos un poquito delante, pero desde el punto de vista climático, sí, ¿por qué en menos probabilidades? Estábamos hablando un poco de que la cordillera de los Andes generaba un biombo climático, si nos puede explicar un poco eso. sí el flujo de vientos es de oeste a este, principalmente. Hay a veces que sopla el puelche, como se dice de este lado, que es el viento del este, pero digamos, ese es el menos común. Digamos, de hecho, cuando hay el puelche hay generalmente por ahí mucho viento, tormenta y cosas por el estilo. Pero el flujo, digamos, el movimiento circulatorio atmosférico general es de oeste a este. Entonces, lo que sucede, digamos, ahora que estamos en la zona, llegando al verano, es la capa de humedad de la atmósfera se eleva un poco. Entonces, es raro que se formen así frente de tormentas, a veces más esporádico, es la estación seca, digamos, de la región, ahí en la Araucanía. Pero puede pasar que a veces se forme justamente una condensación y el tema es que las nubes no pasa nada en la zona de llano, o sea, en la zona del Valle Central, ahí en Chile, pero cuando se acercan a la cordillera se forma un taco por lo que se llama condensación orográfica, o sea, las montañas empujan la humedad y entonces la humedad se condensa al llegar hacia la montaña. Entonces, puede suceder que justamente yendo hacia los valles interiores desde la cordillera, esté un poco más comprometido el tema de la nubosidad local, o sea, lo que está metido sobre la cordillera. Eso, digamos, es lo que suele suceder. Lo otro mismo pasa en la costa con la cordillera de la costa, puede suceder que se formen condensaciones locales, o lo mismo que sucede acá, que, digamos, dificulta un poco la visualización del eclipse digamos, por las nubes que se van encajonando entre los valles, las montañas, ese tipo de cosas. En general, digamos, si uno está, por ejemplo, yo me acuerdo, digamos, de estar ahí en la zona de Pucón, Osorno, digamos, en esa zona, digamos, de la zona de los lagos, de estar el día despejado y haber, digamos, una capa de nube, así un overcast, como dicen en el lenguaje, que está cubriendo todo y no deja, digamos, apreciar el cielo. Y el día está espectacular. O sea, ese es el tipo de cosas que sucede, que de hecho lo mapea muy bien el hombre este. Por ejemplo, esta foto que está ahí es una foto sumada, un stack de fotos, una pila de fotos del 14 de diciembre entre el año 2012 y 2019. Y como se puede ver, es justamente lo que yo le digo, hay muchas posibilidades de que exista esa cuestión de nubosidades localizadas. Salvo, acá en la foto se ve en la cordillera, perdón, en la zona atlántica, un cumulonimbus.
que eso sucede del lado argentino, que puede haber un frente de tormenta. O sea, del lado argentino se pueden producir nubosidad densa debido justamente a la formación de tormentas, de cúmulos nimbus. Pero esto es justamente una cosa local que sucede acá. Y después en el medio, lo más probable es justamente que en la zona de Patagónica, la zona esté más despejada. Y después en la cordillera lo que uno puede ver es que el amontonamiento de nubes está justamente pegado al límite. Del lado argentino, cuando uno avanza, por ejemplo, saliendo por Lago Tromen, por Mamú y Malal, por Lago Tromen, hacia Junín de los Andes, el camino ahí se va abriendo y uno puede ver que hay más probabilidades que haya, las nubes por ahí uno las deja atrás, incluso a mí me ha pasado de cruzar nevando por Mamú y Malal y cuando llega a Junín de los Andes está despejado. O sea que es una cosa que sucede eso. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno... Y eso lo que dije, que de cruzar nevando es en febrero. O sea, cruzar el paso nevando, ¿no? O nevisca. O sea, ese es el tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Que, digamos, hay que estar alerta a los servicios meteorológicos que ahora son excelentes, los que están estos online, para estar alerta justamente en el caso que uno tenga que desplazarse, porque, por ejemplo, en la zona cordillerana puede amontonarse nubes. Entonces... Pero bueno, es la jugada del destino, qué sé yo. Acá nosotros también, al final, fíjese una cosa, astrónomo y todo, nosotros fue el caos tan grande que al final dijimos más, si nos quedamos acá, nos fuimos ahí a un cerro, a donde está el observatorio Las Campanas, acá en la ciudad, el pleno centro de la ciudad, le voy a mostrar las fotos, y vimos el eclipse desde ahí. O sea, prácticamente, de hecho, yo le voy a mostrar una foto tomada del balcón de mi casa, del eclipse, porque dejé una cámara vieja automática que se incinere, se incinera, y sacó unas fotos preciosas. Bueno, sigamos con el asunto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es una simulación del eclipse. O sea, voy a mostrar el software Stellarium, que es muy bueno, que está disponible para todas las plataformas de sistemas operativos, incluso está para correrlo en modo servidor ahí en internet, para que vean que, digamos, uno puede, digamos, jugar un poco con la astronomía, ¿no? Es parte del juego, digamos, lo que yo llamo la parte lúdica. Porque hay otra cosa que les voy a comentar. El 21 de diciembre hay otro evento muy interesante, que no sucede hace 800 años, del año 1226, y va a pasar el 21 de diciembre. Yo ya digo, cuando les muestro eso van a venir todos los esotéricos, los gurúes, astrólogos, todo va a decir, ahí se acaba el mundo, porque lo que vamos a ver es una cosa que se da rara, más rara que los eclipses de luna. Tiene que ver relación con el solsticio de verano, ¿no? Sí, pero que justamente que el evento ese que voy a mostrar suceda el día del solsticio de verano, porque la última vez pasó ya en 1226. O sea, hace 800 años casi. Bueno, vamos a correr el escenario. Vamos a cortar acá esto. Y arranquemos el estelario. Esperen un segundo, que voy a compartir la otra pantalla. Sí, no es problema. Ahí estamos. Perfecto. Sí. Bien, acá vamos a correr Stellarium. Bueno, ahí tenemos Stellarium. Stellarium tiene cosas muy interesantes. El Stellarium arranque en La Serena. Me está mostrando cómo es la posición de los astros en La Serena en el momento 18 horas 52 minutos. Del cielo, veo cómo está el sol, la configuración de las estrellas y todo ese tipo de cosas. Que puedo, de alguna manera, simular el cielo en todo momento. La decisión astronómica, o sea, las coordenadas y los tiempos que da acá tienen precisión astronómica, o sea, están bien hechos. O sea, no está hecho así, y bueno. Y la simulación, digamos, del cielo y todo eso, obviamente, eso depende bastante
O sea, ya, excelente. Cerca de Antares en este momento, si quitamos, tendríamos que ver, pasa que, bueno, está ahí tapando. ¿No? Antares es más brillante de la constelación de acá, y Antares significa piso muy practicante rojo. Perdón, me pasé de largo. 14 de diciembre. Apreté de más. Ahí está. 14 de diciembre. Y ahí no solamente ven al sol, sino voy a hacer un poquito de aumento. Pero, ay, me fui al diablo. Puse, tenía que quitar esto. La hora. Bueno, ahí estamos. Voy a ponerme a la hora de la mañana. Un segundo que se me centró. Voy a poner la hora de la mañana. Estoy ahí el 55. Vamos a ponerlo a las 9 de la mañana, 9:55. Y veamos la configuración. Perdón, necesito otra vez combustible. Perfecto. Me entusiasma mucho y se me acaba el combustible. Sí, no, necesario el mate. Mientras tanto, Rodolfo toma mate. Les recordamos que cualquier duda, consulta. Bien. Ahí estamos entonces en el sol. Vamos a el cielo, porque es de día, y vamos a poner un poquito de paisaje. No se parece al de Pucón, en absoluto. Voy a buscar un paisaje que me resulte un poco más parecido. Algo que se parezca, por ejemplo, a que me paré en los pedreros de Villarrica. Ahí estoy parado en los... ahí estoy metido entre los conos volcánicos. Un astronauta, pero no lo mencionó, un alienígena. Bueno, tomé el paisaje de la Luna, digamos, para hacerlo más parecido a... Si no les gusta este paisaje, como diría Groucho Marx, otro. ¿No? Parafraseando, con arbolitos. Así que con arbolitos lo que pasa es que está demasiado metido en nuestros arbolitos y no me deja cielo. Pero, digamos, supongamos que ahí estoy en el patio de casa, por ejemplo, mirando entre las tengas, los que tenemos al sol asomando, saliendo del bosque patagónico, paisaje lunar, que es más representativo del Villarrica. Ahí estamos viendo el sol, está, digamos, en este momento, para esa hora, las 9:52 de la mañana, estaríamos con una sobre el horizonte de más o menos 40. El sol está levantado. No sé si se cortó, estamos todos todavía. Estamos, hay un poquito de problema con conexión por el programa, pero te estamos siguiendo, Rodolfo. Bien. Sí, ahí está. Había perdido. Lamentablemente, pues, son temas de... Sí. Pero digamos, te estamos siguiendo. acá me dice que está óptimo internet, así que pero yo, estamos conectados. Sí. Sí, pero digamos, en el cambio,
Tenía, no sé, yo no una ruta para saber, pero como pasa por el servidor de Zoom, y Porque Carlos nos dice no, pues, que se escucha bien y se ve bien, así que te seguimos nomás, no, no hay ah, problema. perfecto. Bueno, entonces, el sol en la mañana prácticamente está a 40 grados de bien, pero digamos, como para mirar qué es lo que está pasando detrás, el sol tiene el, a, la luna, a qué distancia está del sol. Lo que pasa es que obviamente a la luna no la veo, me voy a parar justo antes de la totalidad, puede ser, pues así vemos cómo es el evento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver el evento con más detalle, digamos, de tiempo y de... Entonces, el eclipse comienza cuando la luna avanza y va a tomar contacto con el disco solar. Y eso va a ser aproximadamente a las 11:40 y tantos minutos. Va a avanzar el eclipse, fíjense. El Sol en este momento está en una fase, entrando en fase de actividad solar, o sea, puede ser que el disco solar tenga manchas solares, que no son fáciles de ver. De hecho, inclusive por ahí hay poquitas. Yo no vi la configuración del Sol. Todo momento, no se olviden de ponerse esto, los anteojos, no se les ocurra estar mirando sin protección. Ahora les voy a mostrar de lo que sucede. Y la luz de ambiental se va levemente atenuando, atenuando. O sea, cada vez que va tapándose más el disco, se va atenuando. Pero, digamos, sigue habiendo, uno ve el cielo azul, no se ven las estrellas ni nada. Pero la cuestión es que cuando estamos por llegar al eclipse total, ahí me detuve para ver con una velocidad como 2 veces la velocidad que corresponde, para que avance un poco más rápido. Fíjense cómo se va tapando el disco y en un momento dado vamos a tapar totalmente el disco y en este momento se abre, se va a parecer que hay un agujero en el cielo. Es tan fuerte el contraste del cielo alrededor del disco de la luna que parece literalmente que hay un agujero en el cielo, porque se ve negro y alrededor luminoso. Y encima, digamos, si las condiciones son óptimas, van a poder ver justamente toda esa estructura nebulosa alrededor del Sol, que es la corona solar, que es la zona activa del Sol, eh, que es muy, muy tenue, digamos, no es fácil de ver en ninguna circunstancia. En un eclipse en el momento apropiado. Ahí, digamos, los astrónomos inventamos unos aparatos que llaman coronógrafos, justamente para simular eclipses y poder ver la corona solar. Entonces, digamos, se tuvo que diseñar un telescopio especial para poder ver la corona del Sol. En la actualidad, digamos, inclusive ya los astrónomos han sofisticado tanto ese aparato, ese cronógrafo, que estamos tapando discos de estrellitas, los discos de estrellas que están muy distantes, para tratar de ver si descubrimos planetas alrededor de los discos. O sea, justamente tapando el brillo de la estrella para poder detectar objetos alrededor. Y así ya se han detectado varios exoplanetas que brillan por la luz reflejada de la estrella huésped. Bueno, ¿y cómo se ve el paisaje, digamos, en la simulación esta? Fíjense, cuando uno tira hacia afuera en el paisaje, uno puede ver que van a ver en el medio del eclipse varios planetas, Mercurio, bastante cerca del Sol, Venus, y Júpiter y Saturno. Y fíjense, Júpiter y Saturno lo cerca que están. Y ahora justamente voy a hablar después al respecto de eso. Entonces, esa es la configuración que vamos a ver. O sea, ya le digo, va a cambiar completamente el paisaje.
de tan completamente, voy a dejar compartir acá para mostrarles justamente qué es lo que uno espera ver en un eclipse. Acá les muestro en esta otra presentación una simulación del eclipse del año pasado, para que vean, digamos, lo que uno ve. O sea, uno ve que la luz se va atenuando. Ah, no le esperen un segundo que no les compartí. Claro, Ahí va, perdón. sí, 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 no hay problema. Esperen un ¿Te segundo. permite compartir ahí? Sí, 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 sí. Esperen un segundo, que lo que pasa es que tuve que tirar para atrás la... Ahí, ahora sí. Ahí está. Entonces, esta es una simulación del eclipse de 2019. Entonces uno puede ver que, digamos, el cielo estaba un poco más oscuro, justo en el momento antes del eclipse. Esto es una simulación, digamos, a una velocidad de creo que 5 por o 6 por. Y en un momento dado, ¡pah!, se desaparece el cielo y aparece un agujero en el cielo. Es impresionante. Se ve la corona, algunos planetas, algunas estrellas se puede llegar a ver, y después, a los 2 minutos, vuelve todo como si no pasara nada. O sea, esto es la clase de cosas que, digamos, uno espera ver. Pero ya les digo, una cosa es ver, Maravilloso. uno puede ver millones de videos, filmaciones, pero uno estar viendo esto en tiempo real es impagable. La Claro, corona, un acercamiento más que todo. sí, la corona solar es una estructura que ya les digo, puede tener, lo que les mostré en la simulación es digamos, una simulación, es una foto de alguna instantánea, puede tener una estructura muy compleja. No es fácil fotografiar, o sea, hay que tomarse, digamos, el trabajo de hacer las cosas con extremo cuidado. Digamos, yo le voy a mostrar foto ahora con cómo se ve la corona con el celular. Pero, digamos, para los astrofotógrafos es un momento ideal para hacer magia, porque realmente se puede ver, bien, fíjese, la estructura de la corona es una cosa maravillosa. Después, el tema de las manchas solares y la actividad solar. Fíjense, esta es el Sol en el ciclo solar anterior, cuando no había prácticamente manchas. Ahora está justamente entrando en la zona de manchas, y lo que van viendo es, cada giro es una rotación del Sol, que dura casi un mes. Van pasando los días y van viendo, acá el gráfico muestra que la cantidad de manchas como aumenta. Nosotros estamos justamente en esta fase, en la fase que está aumentando el número de manchas. Entonces, aumenta el número de manchas y la corona es más espectacular. Se extiende, empieza a ser estructurada, pero ven cómo va cambiando el número de manchas, ¿no? O sea, esto es justamente lo que uno también espera, o sea, que cuando más actividad haya solar, más manchas uno esperaría descubrir. La cuestión es, todos estos factores hay que tener, o sea, todo muy lindo, pero hay que tener en cuenta el factor seguridad. Esto, como mostraba el otro día Guille Danque, es lo que sucedió en el eclipse de Estados Unidos en 2017, donde la gente en Google preguntaba, se acercaba al eclipse, preguntaba sobre el eclipse, fíjense el número de preguntas, aumenta rápidamente y después decae, pero después, inmediatamente después del eclipse, aparecen las preguntas: me duelen los ojos, porque justamente hay gente que, digamos, desprevenida, que no se cuidó y que justamente terminó con lesiones que pueden llegar a ser hasta muy graves en la retina y en el cristalino, y en la córnea, debido a la exposición a la luz. Si ustedes toman una lupa, esta es, digamos, una cosa que hice la demostración el año pasado en las escuelas, toman una lupa y van y ponen el sol y ponen a quemar un papel, una hoja, una cosa por el estilo, eso es lo que le pasa a la retina. Se termina quemando, pero es una quemadura que deja cicatriz e incluso puede destruir las células de la retina y no tienen recuperación. Les queda una herida eterna hasta al fin de los días. Entonces, y hay que tener en cuenta que por más que el disco se tape, el disco solar se vaya tapando, siempre cada pedacito del disco solar que termina iluminando tiene el mismo poder. Entonces, a pesar de que está totalmente tapado y viendo un cachito, este pedazo de sol que todavía tiene la cantidad de energía suficiente como para hacer un agujero en el ojo.
¿Mm? Entonces, es lo mismo que sucede. El ojo es básicamente una cámara fotográfica, una lente que proyecta una imagen en la retina. Entonces, si nosotros tenemos esa lupa, o sea, que es el cristalino, y nos focaliza la luz del sol en la retina, lo que terminamos haciendo es esto. Esto es una fotografía de una persona que estuvo mirando el sol durante un eclipse sin protección y pueden ver perfectamente que le quedó la marca de la sombra de la luna en la retina. Esto es una cosa insólita. De hecho, digamos, es una herida grave, que dependiendo justamente de la exposición puede llegar a terminar perdiendo un buen pedazo del campo visual, y justamente el campo visual central es la zona más importante. Entonces, hay que tener estos dispositivos registrados. Ojo, no compren truchos, no compren falsificaciones, estos son cosas baratas. Nosotros habíamos comprado lotes grandes en la universidad, lo venden a Luca, cosas así, lo vendían después en la calle. Pero ojo, Nosotros también estas estamos cosas que parecen. vendiendo certificados acá. Sí, Así claro, que las personas de Pucón que quieran acercarse, vamos a tener Hernán Julio, que es periodista especializado en astronomía, desde su corporación nos va a hacer entrega de eso, porque se ha visto mucho acá también que hay mucho lente chino que de repente no tiene certificación. Entonces lo mejor, aunque salga un poco más caro, es asegurarse, porque sí, es mejor gastar que después tener, no se puede reparar la vista, así que sí. No, es fundamental. Por ahorrarse 500 pesos, una luca, pueden justamente salvar el ojo. O sea, no es la cuestión de, así le compré a mi familia y gasté 5 lucas porque tuve que comprarle a todo. Aparte sí, comprarle a todo, porque ese es un error. Muchos hacen, compramos dos y los compartimos, pero hacen esto. Estamos mirando así y sacan así y quedan así mirando. O sea, esos 3 segundos fatales. Entonces, es importante, digamos, de hecho, es la recomendación fundamental, o sea, no hacerse el Tarzán, el Superman, que yo miro todo, lo tengo la visión rayos X, no, pueden terminar justamente hechos trizas, y lo pueden lamentar, van a penar la cosa por el resto de la vida, no es chiste, o sea, tómense las cosas con mucha conciencia. Lo mismo pasa después con el tema del virus, o sea, hay que tratar digamos, hay espacio para que se distribuyan, entonces tratar de no aglomerarse, no irse toda la costa ahí a la playa, del lago, no meterse en la plaza de armas. Se pueden meter ahí por la zona del parque, meterse por el camino a Curarrehue, se pueden distribuir, no sé, con el tema de la pista de aeropuerto, capaz que le dan acceso ahí a la pista de aeropuerto, hay un buen lugar ahí como para que se junten todos, y digamos, se ponga una persona cada 20 metros y ponen a toda la ciudad. Se puede ir por el camino a Caburgua, o sea, hay montones de lugares donde se va a ver perfecto, que no va a haber inconveniente a menos que haya nubes, ¿no? Porque obviamente si hay nubes ahí estamos todos cocinados. Entonces, por lo tanto, no hacer este tipo de huevadas. No estar mirando ahí medio así de lado, recién ahí no, eso no. Dos anteojos, tampoco. La radiografía de de la abuelita, no sirve, no es opaca. De hecho, un experimento que hicimos el año pasado era demostrar que no era opaca, y poníamos un láser verde, esto medio potente, a través de esto, y el láser no se veía. Y en la radiografía sí se ve. Entonces aquí las radiografías no son lo suficientemente opacas como para dejar cubrir justamente la fuerza de la luz solar. Entonces uno, digamos, es confiarse demasiado si uno confía en el oscurecimiento que puede ofrecer una placa radiográfica. Tampoco hagan esto. Acá estaba probando yo la posibilidad de mirar a través de la botella de vino. Edición especial, era recomendable, no sé si quedará alguno todavía vivo de esa cosecha. claro. Pero bueno, la cuestión es esa. Fuera del chiste, estos dispositivos que son baratos, pero son extremadamente seguros y bien utilizados. Si bien utilizados significa bien puestos permanentemente. Para sacárselos, no hay que sacárselos así, mirando para arriba, sino que bajar la cabeza y quitárselos mirando para abajo. Eso es
digamos, como un ejercicio un reflejo que hay que tomar. Acá tienen a mis hijos mirando el eclipse del año pasado. Esa es la metodología. Ahí en la página de Aura, del eclipse del año pasado, que digamos, hay información del eclipse actual, está toda la información referente al tema de estas lentes. Ahí si compraron en Pucón, excelente. Es una inversión, porque es una inversión en la sanidad de las personas, para que no haya desprevenidos. Y después también está la otra posibilidad, digamos, de construir algún dispositivo que de hecho, hicimos varios de estos, ¿no? Son todos prácticos. De hecho, inclusive, esto lo pueden, o sea, no hace falta tenerlo listo para el día del eclipse, esto lo pueden practicar ahora. Se fabrica una caja de más o menos 50 centímetros, le hacen un pequeño agujero, le pegan una lámina de aluminio, le hacen una perforación con una aguja, un lugar para que pase la cabeza y ponen una hoja blanca del otro lado de la caja y ahí pueden ver justamente la luz del sol proyectada y se ve perfectamente el disco. De hecho, inclusive, si el agujero está suficientemente bien hecho, uno puede probar distintas láminas de aluminio, pueden llegar a notar hasta las manchas solares. Se ve muy bien. Y después hay otro que va un poquito más sofisticado con un espejo. De hecho, este con un espejo se puede hacer de tal manera, diseñarlo de tal manera de que proyecte dentro de la casa. Entonces uno está dentro de la casa con más a la sombra, digamos, ¿no? Era como una especie de cámara oscura. De hecho, inclusive habíamos diseñado una cosa parecida para un eclipse en la década del 80, que funcionó perfectamente, un eclipse parcial. Después, para mirar cómo avanza el eclipse, puedo usar una espumadera, una galleta con agujerito, o incluso el colador que tenía mi hijo en la cabeza. Esta que tenía la foto acá es el colador, el colador de pasta, que ahí lo tenía puesto como casco, no es que vaya a caer cosa del cielo, pero justamente es también un dispositivo muy útil para poder mirar cómo avanza la sombra del disco de la luna tapando el sol. Estas son fotos tomadas con celular. Para que se vea, ahí se ve La Serena, no está de noche, justamente está el eclipse total, se encendieron todas las luces. O sea, se atenúa mucho el brillo del sol. Y lo que uno puede ver ahí como una especie de cono, es justamente lo que está ocupando la sombra de la Tierra, perdón, la sombra de la Luna en la atmósfera terrestre, proyectada, porque como el Sol está muy inclinado, entonces la sombra es muy estirada. No va a ser lo mismo en Pucón, porque en Pucón el Sol va a estar prácticamente sobre el meridiano, o sea, sobre la cabeza. Entonces la sombra va a ser muy circular, como yo les mostré. En el caso de La Serena, la sombra era muy estirada. Acá se ve la corona solar, que se ve perfecta, y una cosa, como yo les decía recién, muy particular es el tema de la luz. La luz es rara, van a ver que la luz cambia. Como el disco solar se achica mucho, se comprime mucho, entonces la sombra es como si la sombra que proyecta una linterna de haz angosto. Entonces fíjense que la sombra es rara, la sombra es como si estuviéramos iluminando con un faro. O sea, es rara, toda la situación es rara. Acá esto está tomado con una cámara que está por ahí muerta, mis hijos la hicieron trizas, porque se pusieron a jugar con ella después hace poco. La cámara siguió funcionando, es una Nikon una Nikon de hace más de 10 años, pero que tiene la posibilidad de poner timer, de poner entonces la programé, la dejé en el balcón de la casa, la programé, le puse que comience arranque a tal hora, saque una foto cada 30 segundos y se apague. Y funcionó. Yo la dejé ahí, bueno, si sale, sale, y si no sale, no sale. Si tienen GoPro, todas esas cuestiones, excelente. Las GoPro, pueden poner una GoPro apuntada al cielo y les va a grabar toda la traza del sol el momento del eclipse. Va a ser espectacular. Se puede hacer N cosas. Digamos, la gente que tiene un poco de imaginación. La pueden poner justamente en distintas configuraciones, apuntando al cielo, atrás de una maceta, una planta, apuntar una cámara si tienen un gallinero, cosas así, ver qué pasa con la gallina. O sea, un montón de cosas se puede hacer. Entonces, fíjense lo que pasó acá. Yo dejé la cámara puesta en el balcón. Viene, está puesta ahí, está ya, acá está el eclipse un poco avanzado. Ahí se ve que se está poniendo oscuro. Se está poniendo oscuro. Se está poniendo oscuro.
más oscuro y ñácate, eclipse total. Miren cómo cambia totalmente la luz. Esta exposición tiene 10 segundos. O sea, no, perdón, esta tiene 3 segundos de exposición. La siguiente tiene 10 segundos. Todavía no estaba justo en la totalidad. Pero miren que se ve la corona. Y esto que se ve acá, no es un ovni, no es un alienígena, es un pajarraco que justo cruzó en el momento del eclipse polar. Bueno, la cuestión es que los pajarracos se volvieron locos, pero esto no es porque lo detecté acá, sino que también se volvieron locos en el lugar donde estábamos observando, que empezaron a moverse para todos lados, porque los pájaros pensaron que se vino la noche así de la nada, y se volvieron todos locos. Y esta es evidencia de eso, justo casi me tapa el sol. Es una paloma que pasó cruzando el campo de visión. Acá sigue el eclipse, fíjense cómo va avanzando la sombra, y ahí ya saliendo justo el eclipse, la sombra ya va moviéndose hacia el norte. Y ahí ya el eclipse termina. Antes de terminar, voy a mostrar el tema de Júpiter. Voy a compartir con otro computador. Perfecto. Ahora igual voy a volver a este. Porque así les muestro. Aprovechamos Lo que mientras va a de suceder el día recordar, 21. ya que Rodolfo estaba hablando un poco de los riesgos y de los daños de ver directamente el sol en este fenómeno, que mañana tendremos otra charla Zoom con la doctora Paola Salas, y que nos hablará un poco de esto, de los daños que puede provocar, además de algunos casos que han ocurrido. Así que estén atentos mañana a las 6. ¿Estamos contigo nuevamente, Rodolfo? Bueno, miren, me voy a poner con Júpiter. Vamos a apagar al cielo. Porque me interesa que vean lo que va a pasar acá. Y me voy a poner con visión de telescopio para que no se me mueva el planeta. Estamos en el 14 de diciembre, a las 13 horas 23 minutos. Lo que voy a hacer ahora es avanzar el tiempo rápido, para llegar hasta el día 21. Y miren lo que va pasando entre Júpiter y Saturno. Me voy a poner bien como si estuviera mirando un telescopio. Y no sé si alcanzan a ver que en Júpiter le aparecen unos hijitos. Ahora vamos a verlo mejor. Que son los satélites de Júpiter. Y yo me voy a mover rápido. Ahí vamos avanzando, estamos en el día 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Júpiter y Saturno van a estar separados por algo así de 6-7 minutos de arco. ¿Eso qué quiere decir? Para que se den una idea, la Luna tiene unos 30 minutos de arco, como medida angular, medio grado. Acá va a estar separado a aproximadamente 1/5 del diámetro lunar, del diámetro aparente lunar. O sea, entonces van a estar muy cerca. Esta configuración de planetas, esta conjunción, no se da desde hace casi 800 años, desde el año 1226. Entonces, el que tenga un telescopio o binocular para las noches del 20, 21, 22 de diciembre, van a ver esto en el cielo, que es un acontecimiento único. Mire, si un eclipse es único, esto es más único todavía, el 21 de diciembre. Van a tener a Júpiter y Saturno separados de la nada misma. O sea, le voy a poner un binocular, apunto a Júpiter y voy a estar viendo a Saturno al lado. Y si no tiene binoculares un poco potentes o un telescopito, van a justamente poder ver todos los satélites y algunos de los satélites de Saturno. Miren, yo voy a hacer correr el tiempo, un poco rápido ahora, para que se vea el movimiento de los satélites como una danza, un ballet cósmico, y el movimiento de Saturno. Esto se da, es una proyección, no es que van a chocar los planetas, nada por el estilo. Júpiter está a 700 millones de kilómetros y Saturno está a 1200 millones de kilómetros, 1200 millones de kilómetros, ya ni me acuerdo la distancia, o sea, está uno muy detrás del otro, pero la proyección el encuentro proyectado de la órbita, de la posición de la órbita de Saturno y la de Júpiter
con respecto a nuestra posición, la última vez que sucedió esto fue hace 800, casi 800 años. Entonces, esto es un evento también especial. Entonces, también les recomiendo el 21 de diciembre, aprovechando para festejar el comienzo del verano, Está en mute, Rodolfo. Está muteado. vean esta Ahí conclusión. sí. Obviamente, yo les puedo recomendar que van a salir los diarios, noticias, conjunción de Júpiter, se vienen cataclismos, otra pandemia más, cualquier cosa. No, estas cosas no tienen nada que ver con pandemias o nada por el estilo. Esto son cosas que cada tanto suceden, están perfectamente cronometradas y sabemos cuándo sucedieron y cuándo van a suceder, y podemos hacer todas las simulaciones de aquí para adelante a futuros millones de años y conocer todas las conjunciones planetarias habidas y por haber. Este es un evento que nos toca justamente cruzar en este momento, como muchas otras conjunciones planetarias. Así que, volviendo a lo que estaba, comparto de acá y me paso a esta otra. Perfecto. Salió Doctor Strange. Ahí está. A ver, ¿se ve la charla otra vez? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Bueno, ahí está. Dejo ahí preguntas, puede haber información. También va ahí las páginas web que les indiqué en la presentación. Cualquier duda, ahí está mi enlace en Twitter, por si me quieren preguntar directamente. Así que estoy dispuesto a las preguntas, consultas que me quieran hacer. Okay. Rodolfo, primero que todo, muchas gracias por esta gran charla, muy expectativa. Lamentablemente, tú sabes, esos temas de la tecnología del Zoom hubo problemas con conexión, pero eso no quita lo gratificante que es esta charla para nosotros, y lo primordial es que el resto de las personas pudieron presenciarla bien, como nos dijeron por el chat. Bueno, yo te quería hacer dos preguntas para culminar, y te quería pedir un favor. Primero vamos con la primera pregunta, que tiene relación con lo que hablabas. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ya, respecto a, claro, cae la coincidencia, podríamos decir, que este eclipse es cercano lo que está hablando, al solsticio de verano, o sea, el Sol está cercano al trópico de Capricornio, y en comparación, por ejemplo, con el eclipse anterior, que fue en una fecha de verano, ¿en qué influye? ¿Influye en algo en la visualización? Porque según lo que tengo entendido, cuando es el solsticio de verano, si no me equivoco, se llama perihelio, cuando el Sol está más cercano a la Tierra. ¿Qué diferencia existe? Sí, no, bueno, lo que pasa es que ahí está la cuestión. El más cercano sí al perihelio, o sea, cuando la órbita, la Tierra está más cerca del Sol. No cambia mucho la distancia, cambia más la relación de justamente la órbita de la Luna. La que más influye que se vea eclipse total o anular. Hay más influencia justamente por la Luna que por la Tierra. La excentricidad, o sea, la forma cuadrada de la Tierra es unos pocos por ciento y no cambia la historia. O sea, la Luna tiene una órbita un poquito más elongada. Y así que eso más que todo. Después el tema de que sea en verano o invierno, o sea, el verano tiene la ventaja que uno puede estar justamente, digamos, con el sol más alto, desde el hemisferio sur, entonces eso nos favorece. Porque justamente el sol más alto es más fácil visualizarlo, incluso las condiciones de observación son más apropiadas. Y como yo les mostré, vamos a tener el sol bastante alto, 72 grados de altura, y en Pucón el sol está bien sobre el horizonte. O sea, y es prácticamente a mediodía, así que no hay ningún inconveniente. Claro. Y la segunda pregunta, Rodolfo, es respecto, bueno, yo sé, y tú mismo lo mencionaste, que eres un fan, por así decirlo, de las constelaciones y las estrellas. Y una pregunta es que, ¿cuánta es la diferencia de lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la noche, en estrellas, a lo que realmente está sucediendo? Porque sabemos que es mucho tiempo. ¿Cuánto es y cómo influye eso? Pero no entiendo la pregunta. ¿En qué sentido cómo influye?
En el sentido de que nosotros vemos la estrella, pero eso es un fenómeno que ya pasó hace mucho tiempo, o sea, nosotros vemos con retraso. No, está bien. Lo que pasa es que ese es el tema, digamos, astronómico general, digamos, que sucede con todos esos objetos que están a cierta distancia. O sea, la información que nos trae la energía electromagnética, o sea, la luz, nosotros llamamos vulgarmente la luz, energía electromagnética, eh, tiene que tomarse su tiempo, de ir desde el lugar donde es originada hasta llegar a nosotros y verla con nuestro detector, ya sea el ojo, telescopio o incluso hasta radiotelescopio, porque las ondas radio también son energía electromagnética, o sea, no olvidemos eso. Entonces, hay un tiempo, y ese tiempo es el tiempo, digamos, es el tiempo que tarda, la velocidad de esa energía, o sea, que es la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo, en cruzar todo ese espacio hasta llegar a nosotros. Entonces, del Sol a nosotros, por ejemplo, los fotones del Sol, o sea, las partículas del Sol que traen la energía electromagnética, tarda más o menos unos 8 minutos. Pero si vamos a la estrella más cercana que tenemos, más allá del Sol, Alfa de Centauro, próxima de Centauro, una estrellita, digamos, que está, ahí está hermanada con otras dos que se llama Alfa de Centauro A y B, que, digamos, más o menos toda la misma distancia. Se tarda la luz un poco más de 4 años. Y viajando a 300.000 kilómetros por segundo, se tarda casi 4 años. Entonces, decir, lo que vemos nosotros es que es como que es el pasado, sí, porque justamente esa luz fue emitida en un tiempo anterior porque se tuvo que tomar el trabajo de llegar a nosotros cruzando un espacio enorme a una velocidad limitada, que es muy rápida, 300 kilómetros por segundo, pero es limitada. O sea, fíjense que si nosotros un láser y apuntamos a la Luna y hay un espejo de la Luna, como sucede, va el láser la luz. O sea, las distancias son enormes a nivel astronómico. Y es así, si nosotros vemos que la galaxia de Andrómeda está a 2 millones de años luz. Entonces, ¿qué quiere decir? La luz salió de Andrómeda hace 2 millones de años. Es así, son cada vez objetos más lejanos, más tiempo se tarda la luz en llegar. Entonces, uno ve el pasado. Está dicho de ese momento, pero es el pasado del tiempo justamente de emisión de la luz. Sí, se entiende completamente. Y Carlos Rocuán nos hace la última consulta que dice, si para el eclipse uno sube a un lugar alto como el volcán Villarrica, por ejemplo, a más de 2.000 metros o alguna montaña, ¿influye en algo la visualización del eclipse? Es una cuestión netamente así, uno diría geográfica, o sea, en el sentido de ver el paisaje completo. O sea, uno está en el volcán y va a ver justamente todo el horizonte. Porque hay un concepto, digamos, no, organizamos otra charla, porque hay un concepto muy importante que hay que tener en cuenta en toda esta cuestión de la astronomía y cómo justamente, como yo digo, porque veo a la astronomía como cosmografía. ¿Qué es la cosmografía? ¿Qué es la geografía? Entonces hay que ver que es 50-50, o sea, 50% una cosa y otra. Entonces, porque nosotros vemos el paisaje. El paisaje, estamos acostumbrados siempre a mirar el paisaje, las cosas que tenemos alrededor. Ese es el 50% de las cosas. El otro 50% de las cosas son las cosas que están sobre la cabeza. Entonces, a veces las montañas nos limitan un poco, nos quitan un poco de horizonte, pero ese es el tema. El tema es cuánto de horizonte puedo ver subiéndome una montaña. Y obviamente, si yo puedo subir a una montaña y ver el eclipse de una montaña, es un privilegio desde el punto de vista del observador, porque veo el horizonte. Entonces, ahí, desde el punto de vista así fotográfico, de paisaje, es un lugar especial. Pero la cuestión es esa. Yo, desde el punto de vista, digamos, de congestión, no recomendaría que se vaya mucha gente a subir a Villarrica a ver el eclipse de arriba, porque ya les digo, hay cuestiones de limitantes desde el punto de vista sanitario, que van más allá, digamos, del tema de ver el eclipse ahí, sino el tema de la pandemia que estamos sufriendo.
Totalmente. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Te agradecemos por tu tiempo. Podrían haber muchas preguntas más y bueno, te cobro la palabra. Lo que me dijiste es que quizás hacer una nueva instancia. No sé si Sí, no, yo, de hecho, me inclusive ya le escuchas digo, bien. si hubiese sido, si la Ah, ya. situación hubiese sido normal, con gusto hubiera estado allá dando una, dos, tres, Claro, cuatro charlas, porque de hecho cuando fue el eclipse aquí, en La Serena, hicimos así, truc, así tipo circo, digamos, por la escuela, con esta historia, y dimos charlas en la universidad, en la escuela, o sea, porque es parte de la historia, o sea, ese parte del trabajo del astrónomo es también ser divulgador, o sea, transmitir divulgar. el entusiasmo y a la gente y transmitirle justamente esa cuestión de mirar la naturaleza, de concentrarse en el eclipse, de lo que va sucediendo en el momento del eclipse y tratar de evitar de estar tomando las fotos. Entonces traten, ya pónganse a practicar lo que tengan cámara, que tengan timer o automáticas, que las puedan poner programadas y olvidarse de estar tomando fotos en el momento del eclipse. Concéntrense en ver la cara de los hijos, la cara de las, ver qué pasa con el gato, la gallina, el perro, las plantas, cómo va cambiando la luz, la sombra. Todo ese tipo de cosas es el eclipse, no es solamente el evento astronómico que está el agujero en el cielo, que está justamente la luna tapando al sol. Es todas las circunstancias, todo el ambiente. Es una cosa, digamos, que yo no podría decir perfectamente, es espiritual. Sí. O sea, el espíritu, pero el espíritu humano, o sea, en el sentido de la sorpresa. Déjense sorprender en el eclipse. Ese es el secreto. O sea, no estén esperando ahí como si fuera una cuestión cinematográfica. Déjense sorprender justamente viendo la naturaleza, viendo el paisaje. El paisaje no solamente termina en el suelo, sino que está arriba, pero vean el conjunto. Esa es la visión cosmográfica. Muchas gracias por tu mensaje. Rodolfo, ¿te acuerdas que te había dicho que eran dos preguntas se extendieron y te iba a pedir algo? Sí. Ya, lo que te iba a pedir es lo mismo que hicimos al comienzo. Si podemos despedirnos con el, ¿cómo se llama? Con el caleidoscopio, igualmente como está en tu foto, que me pareció una imagen súper Sí. creativa. Este instrumento, tengo varios de estos. Este es uno que compramos en Sierra de la Ventana, ahí en provincia de Buenos Aires, en una feria artesanal. Es muy bonito, está muy bien hecho, es pesado, y tiene unos tubos con glicerina para que se vayan moviendo el material y lo puede mirar aquí y va viendo justamente la transformación. Este es un instrumento de imaginación, porque justamente una de las partes que tiene el científico, aparte de, digamos, de aprender la técnica, digamos, digamos, a manejar los pinceles de un científico es la matemática, la física, la biología, digamos, lo que sea. Eso son, digamos, es la técnica. Pero la otra parte, la idea, es como un artista, uno tiene imaginación. Y a veces cuando uno se despierta de imaginación, bueno, agarrémonos de esto y empecemos a dar vuelta. Entonces, esta es la parte importante, o sea, la imaginación. Nunca se olvide. Sirve para todo, ¿eh? No solamente para astronomía. Muchas gracias, nos despedimos. Nos estamos viendo en otra ocasión, espero. Así que muchas gracias por su tiempo. Les recordamos a todos que sigan nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, ya que todas estas charlas quedarán grabadas. Y sin más que decir nuevamente, gracias Rodolfo, nos vemos mañana. Chau, chau. Chao, gracias a Rodolfo también. Y suerte a todos y bueno, ya le digo, ¡cómo los envidio! Chao, Rodolfo, que estés bien. Chao, suerte.